一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス Now there is no hope. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con Ghislaine justo después de ser teletransportada en el primer punto de inflexión de la historia? Pues hoy te relataré cómo fue que la reina del filo, Ghislaine de Doldia, se convirtió en una diosa. Al este del reino de Asura, sobre las montañas, justo en el medio del continente central, existe una esfera conformada por muchas naciones pequeñas, las cuales se encuentran peleando entre sí por el control sobre la región. Este lugar, donde los países cobraban existencia solo para encontrar su destrucción tiempo después y luego ser reconstruidos, era conocida como la zona de conflicto por los locales. Uno de aquellos pequeños países tenía el nombre de el País Mercenario de Marquien, nación la cual basaba su economía en desplegar fuerzas mercenarias a países vecinos. La palabra infierno no es capaz de describir lo que pasó allí. Escuché que ustedes fueron flanqueados y sus fuerzas fueron masacradas. El país mercenario de Marquien ofrecía apoyo a todas las otras naciones equitativamente. Sus mercenarios eran temidos, sus generales calmados y sus estrategas inteligentes. Una vez aparecían en batalla, guiaban al resto a la victoria. Eran un símbolo de triunfo y temor en la guerra. Es increíble que saliéramos de esta con vida, todo por la gracia de la diosa del bosque. Uno de los mercenarios de Marquien, tras un peligroso encuentro con la muerte, pronunció aquellas palabras mientras sacaba de las profundidades de su armadura un colgante con una forma tallada en madera, la figura de una mujer con orejas de animal. Brindemos, entonces, por la diosa del bosque Lane. ¿Deberíamos ir al burdel para celebrar? ¡Ja! Definitivamente. Pero guardemos esa parte en secreto de la diosa. La diosa del bosque Lane era la deidad de los mercenarios de Marquien. De acuerdo a la leyenda, ella era la diosa de la salvación que apareció un siglo atrás cuando el país estuvo a punto de colapsar. Su guía le permitió a uno de los legendarios comandantes en jefe de Marquien el salvar al país del desastre. Gracias a la leyenda, muchos marquiencinos creían que de encontrarse al borde de la muerte, la diosa del bosque aparecería y les salvaría. Pero, ¿por qué aquel era el único país que creía en ella? La historia detrás es una muy interesante y para explicar la verdad debemos situarnos en otro momento en el tiempo. En el año 417 del dragón acorazado, año en el cual la trágica calamidad de teletransportación tuvo lugar y poco menos de 2 años después de que el rey mercenario Marquien fundara dicho país, él mismo se encontraba al borde del colapso, enfrentando su mayor crisis. Su destino parecía seguir la línea de tantos otros países que nacieron y murieron en muy poco tiempo. Una estadística más. Los países en contacto más directo con Marquien, el reino Dikuto y el imperio de Brous, temían el potencial militar de Marquien y conspiraron en su contra a través de una venenosa diplomacia que, al romperse, dio lugar a una premeditada guerra de 2 contra 1. Y a pesar de su resistencia, en poco tiempo, Marquien perdió la mitad de su territorio. Y así, en una gran cuenca, tendría lugar la batalla final, en el que sería conocido como el sitio de la batalla final de Marquien.
Marquien reunió a sus fuerzas restantes y tomó posición contra los países aliados. La cuenca era un territorio importante, con bosques infestados de monstruos. Esto restringiría la movilidad de los combatientes, por lo que en esta ocasión, los países aliados decidieron atacar juntos, en lugar de separados, como fue el caso hasta ese momento. Fue el capitán de la tercera unidad de la compañía mercenaria de Marquien, Vigot Mercenal, quien se adentró a las profundidades del infestado de monstruos bosque Ellin junto a 10 de sus hombres. Desde tiempos inmemoriales, los señores de antiguos reinos caídos anteriores a Marquien prohibían el paso por allí, y los leñadores de moradas próximas al bosque se negaban a entrar al lugar. Las naciones aliadas no eran la excepción, y el rey Marquien lo sabía, por lo que tomó la desesperada decisión de cruzar a través de Ellin para lanzar un ataque sorpresa, aunque esto prometía reducir sus paupérrimos números aún más a manos de las bestias. Su plan era emplear las armaduras del Imperio de Brous que habían conseguido de unos cuerpos en anteriores batallas para aprovechar el desconcierto al atacar por la retaguardia. Debido a que Brous y Dikuto deberían inevitablemente enfrentarse entre sí, rompiendo su alianza para reclamar aquel territorio tras derrotar al país de Marquien, las tensiones estaban a flor de piel, y solo bastaba un malentendido para provocar que los aliados pelearan entre sí antes de tiempo. Ese era el auténtico objetivo de Marquien. Vigot Mercenal era conocido por su bravura y resolución, por eso fue puesto al mando de la operación, pero incluso obteniendo una difícil victoria, ninguno volvería con vida. Lo sabían muy bien. No se preocupe, Marquien, mi señor. Nuestras historias serán contadas en la posteridad. Viviremos como héroes que salvaron su nación, como los legendarios gemelos Migus y Kumis, que murieron 4 siglos atrás luchando contra Laplas. Para mí, Vigot Mercenal, será un honor. 3 de los hombres de Vigot eran esgrimistas del estilo del dios del norte de rango intermedio. El resto no tenían relación alguna con cualquiera de los 3 estilos. En cuanto al capitán, él era rango avanzado en el estilo del dios del filo. Tras casi un día entero a pie por el bosque, tan solo se toparon con 2 monstruos. Aquello parecía un auténtico milagro, a pesar de perder a un hombre frente a un tigre de hoja roja. Lo curioso era que la bestia lucía herida y parecía estar a la huida de algo o alguien. El tigre de hoja roja es la bestia más feroz del bosque. ¿Quién rayos podría haberla herido? Esos son... ¡Brous! En medio del espeso bosque, otro grupo de 10 hombres vistiendo armaduras del Imperio de Brous emergió, pero a diferencia de Vigot y sus hombres, aquellos eran genuinos. En ese momento no lo sabían, pero se trataba de la guardia personal del emperador. Su general era un santo del agua de nombre Klein, y la batalla fue inminente. Eran mucho más hábiles y en instantes 2 hombres más de Vigot cayeron y en cuestión de segundos se hallaron a la defensiva. Aquella guardia se había adentrado a la espesura porque cierta bestia tuvo el atrevimiento de herir a su emperador y decidieron darle caza a una más grande tras matar a aquella, con la cual elaborar una historia que dijera que la herida del emperador fue recibida tras acabar con un monstruo enorme. Pero ellos tampoco se habían topado con muchos monstruos, en su caso particular, ninguno, sino que solo con Vigot y sus hombres. Pero antes de que Vigot se sacrificara por su país, de la nada, un gigantesco lagarto cayó del cielo y sobre él una bestia furiosa con forma humana. Sus orejas eran de animal, su piel marrón. Empuñaba una espada de ominoso resplandor carmesí con un grabado en ella y su cabello parecía rojo
¿Era ese su color o tal vez se trataba de sangre, un preludio de lo que estaba por venir? Sin darle tiempo a ningún bando de entender qué sucedía, ella acabó con la vida de 2 de los guardias del emperador con 2 cortes. Y ni siquiera el estilo del dios del agua fue capaz de detenerla, porque la espada de Klein, líder de la Guardia Imperial, se partió en 2 en medio de su técnica, junto con su armadura y luego su carne y sus huesos. Su torso y sus piernas cayeron en distintas direcciones. Vigot y sus hombres se mantuvieron congelados. Tal vez por esa razón no habían sido atacados inicialmente. Aquella bestia humanoide había aniquilado a todo a su paso. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el combustible detrás de su furia? Y en un instante, la memoria de una historia que oyó emergió en la cabeza del capitán Vigot en forma de flashback. Es la verdad, Vigot. Cuando entrené bajo el dios del filo Galfarion, esta chica estaba allí. Parecía un perro rabioso. Me superó y se convirtió en reina del filo. Pero no era una mala persona, solo una idiota. Muchos la odiaban porque perdía el control en situaciones extremas y enloquecía, atacando a todos, amigos o enemigos. Entonces, postrándose en una rodilla con los modales del estilo del dios del filo, Vigot dijo: De casualidad, ¿es usted la reina del filo Lady Ghislaine de Doldia? Al oír su propio nombre, Ghislaine pareció recobrar la razón. ¿Has visto a una chica de 12 años con el cabello rojo o a un niño de 10 muy hábil en la magia? No, no los he visto. Ghislaine se disculpó por haberse metido en su camino y preguntó dónde rayos se encontraba. Y cuando le explicó la situación, ella no podía creerlo. De ese modo, musitó que debía de seguir al sol para regresar a Asura, hacia el sur. Pero hay un campamento enemigo hacia el sur. ¿Qué hará? Todos los que se metan en mi camino serán cortados. Eso es todo. En ese caso, ¿por qué no viajamos juntos? Tenemos algo de lo que encargarnos en esa dirección. Ghislaine aceptó y juntos atacaron al reino de Dikuto por detrás. Parecía que la fortuna les sonreía. Ghislaine cortó en 2 al rey de Dikuto y por las armaduras imperiales de Vigot y sus hombres, todos asumieron la traición del imperio de Brous, por lo que las fuerzas restantes de Dikuto atacaron las de Brous. En esta confrontación final fue que todas las fuerzas del país mercenario de Marquien se unieron en una sola batalla, de todos contra todos, 3 reinos derramando sangre entre sí hasta que solo uno quedara en pie. La morena espalda de Ghislaine era seguida por una estela de sangre y Vigot sabía que mientras peleara a su lado, su corazón no cedería. En un momento en concreto, una flecha penetró en su ojo izquierdo, pero antes de que pudiera cobrarse venganza, Ghislaine decapitó al ballestero sin titubear, y el capitán no pudo hacer más que reír y continuar luchando, hasta que, finalmente, Marquien se hizo con la victoria. Así fue que Vigot Mercenal se ganó la posición de general, celebrado como un legendario héroe y general por sobrevivir a su misión suicida. Tras la batalla, sin embargo, el general comenzó a hacer algo extraño. Adornó su cuello con un colgante con la figura de una mujer de la raza feral tallada en madera. Esto es un amuleto de buena fortuna. De esa forma, sus hombres comenzaron a imitarle y, de esa manera, los hechos se convirtieron en historias y las historias alcanzaron la categoría de leyenda, siendo esta la leyenda de la diosa del bosque, Lane. Ghislaine era difícil de pronunciar para el acento de aquellos sureños. Por los siguientes 100 años, los guerreros de Marquien la adoraron como la diosa de la protección, otorgándole calidez al corazón agrietado de incontables soldados. Y por mucho tiempo,
tiempo, el general Vigot se preguntaría si acaso Ghislaine había conseguido finalmente salvar a aquellas dos importantes personas para ella. ¡Gah!